Estanislao Ceballos en 1879 anotó en el diario de su viaje al país de los araucanos: llamó mi atención el eco melodioso de una especie de lamentación cantada, una melodía profundamente triste, de un sabor para mí desconocido, y que producía sensaciones extrañas. Interrumpía el silencio de la soledad que nos rodeaba. No había duda de que alguien cantaba, pero sus cantares parecían más bien suspiros de un alma profundamente dolorida que las tonadas alegres con que el hombre recuerda el amor y la esperanza. El indio recordaba los hogares abandonados, la mujer cautiva, los hijos esclavos, los campos quemados, su libertad perdida, y tal vez derramaba lágrimas al invocar el terrible infortunio de su raza. Me acerqué cautelosamente al fogón de los araucanos. La lamentación cesó, como si una voz profana hubiera mezclado irrespetuosamente sus ecos a los himnos que el bárbaro consagraba a la patria, la familia, a la naturaleza y a su pérdida de independencia. Ya no decía sus patrióticas congojas. Por el contrario, dirigiéndose a mí, cantó con aire placentero esta copla improvisada. Ya me voy con el cristiano, al país de las arboledas, tierra amada. Volveré a ver arruinada, cerca de Quetrehuitrú, ay, mi casa. Al sudoeste de la provincia de La Pampa, entre Monte de Jarilla, Alpataco, Piquillín y Pastizal, se ubica el paraje Casa de Piedra. Antiguamente tierra de etnias pámpidas o prototehuelches que dejaron registro de su presencia en la zona hace 8.600 años, siendo el más antiguo de la provincia. Testimonio de las costumbres y estilo de vida quedan registrados en las pinturas rupestres que reflejan un rico acervo mitológico que heredó el pueblo araucano. También los enterratorios o chenques, que generalmente se sitúan en lo alto de los cerros mirando hacia el este. Todo lugar de entierro, ya sea individual o colectivo, es el resultado material de la manifestación de un sistema de creencias. El área de las serranías pampeanas meridionales ha constituido desde siempre una zona de atracción para las poblaciones humanas por su capacidad de concentrar recursos. Campamentos grandes y pequeños, lugares de cacería, avistaderos y construcciones de piedra, canteras de roca para tallar, son algunas de las diferentes manifestaciones materiales que han trascendido en el tiempo.
La casa de piedra, o ruca curá, en lengua mapuche, da cuenta de la presencia de aleros en las bardas que sirvieron de refugio a los pueblos originarios. Paisaje típico de la meseta patagónica, con sus valles suaves en forma de onda y la barda, que entre rojos y amarillo le indican al viajero que ha llegado a Casa de Piedra. A 10 kilómetros de 25 de Mayo se encuentra Colonia Chica. Para llegar hasta ella hay que recorrer los caminos del petróleo. Una intrincada red de ripio que serpentea entre el monte bajo y achaparrado de la zona. De vez en cuando asoman entre las piedras y las jarillas los caños que transportan el crudo. Las siluetas de las cigüeñas que extraen incansablemente el petróleo de la tierra se perfilan en el monte salvaje, en una extraña concurrencia entre la tecnología y la tierra indómita. Allá entre el monte bendecido como nunca por las bondades de las lluvias de la primavera está Colonia Chica. Perfuman el aire las flores del desierto que beben el agua fresca de las lagunitas que se han formado. Un grupo de colonos británicos llegaron atraídos por las políticas inmigratorias argentinas a principios del siglo XX y fundaron el 16 de mayo de 1908 la estancia 25 de Mayo. Al poco tiempo, el presidente José Figueroa Alcorta dictó un decreto permitiendo la derivación de caudales del río Colorado para las necesidades de estos primeros pobladores. Hacia 1911, la estancia, que ya popularmente se conocía como la estancia de los ingleses, tenía 500 vacunos, 360 caballos y 1.500 ovejas. 2 años más tarde, la cantidad de ovinos sumaban más de 4.000. El 31 de diciembre de 1914, las copiosas nevadas que habían caído años anteriores en la cordillera provocaron el rebalse de la laguna Carrilauquén, ubicada sobre el río Barrancas, afluente del Colorado. Aquella noche, el dique natural cedió y el gigantesco torrente de agua, árboles y rocas barrió con gran parte del valle del río Colorado, dejando cientos de muertos a su paso y viviendas, canales y sembrados arruinados. Las construcciones de la estancia de los ingleses prácticamente desaparecieron y fue necesaria la vaquía de algunos paisanos para hallarlas después de la crecida. También perecieron por la inundación Vicente Ezquerra y su sobrino, quien lo ayudaba en su emprendimiento comercial pionero en la región, Casa de Comercio de Vicente Ezquerra y Compañía, un almacén de ramos generales que fue parte de los orígenes comerciales de la región que daba vida a la población de Colonia Chica. Vasto y diverso, así se dibuja el espacio donde se extiende el oeste pampeano. Las familias radicadas en la zona heredaron de sus antepasados formas de producir y de vivir. Asentada sobre la ribera del río Colorado se extiende Colonia Chica, sobre una tierra que les pertenece desde tiempos ancestrales. Los habitantes construyen su propia historia de forma permanente. La producción bajo riego, la actividad pastoril y la producción de bentonita fueron las principales actividades hasta la década del 90, cuando irrumpe con fuerza la actividad petrolera. Aparecen nuevas relaciones sociales, se modifica el espacio geográfico, la composición familiar y la tradicional actividad pastoril.
Así dicen los pobladores. Quedan en los puestos los corrales de chivos, ya sin chivos. La explotación de hidrocarburos modificó los territorios de los habitantes rurales de Colonia Chica, convirtiéndolos en territorios empetrolados. O lo que es lo mismo, tal vez territorios empetrolados. Porque ¿a qué le llamo yo? ¿Cómo me imagino esa situación que se ha usado muchas veces cuando el petróleo ha recubierto? Más que nada vieron que se usaba con el tema de los pingüinos empetrolados o de los animales. Recubierto toda una situación, y cuando yo hablo de territorios hablo no solamente del territorio físico, sino hablo del territorio de la gente, de las personas, de las relaciones, los cambios culturales, las formas de vida, porque en realidad ha arrasado rápidamente, y ese es el otro tema, que es muy rápido cómo se puede modificar una situación social y cultural a partir del avance de esta actividad que obviamente tiene un sesgo mercantilista y económico muy grande y que en realidad arrasa y deja poco, porque en realidad lo que deja es prácticamente nada, cambios. Y los cambios han sido tan intensos, que ya no se puede hacer otra actividad, porque ni siquiera las empresas agroindustriales han podido sostener sus actividades. O sea, agroindustriales me refiero a empresas como, empresas que se dedican a la vid y producción de vino en 25 de mayo, o las gran empresa, digamos, que se dedica a la producción de forrajera, pueden competir con esta actividad. Entonces, no hay empleo que no sea el petróleo, porque obviamente la gente quiere empleo petrolero. Los precios y la vida es petrolera, por lo tanto ya es imposible, es muy difícil vivir en 25 de mayo y en la zona. Imagínense para los puesteros, donde toda su base social agrícola fue destruida y fue mercantilizada, es decir, se perdió el valor cultural de lo que sabían hacer, porque en realidad las estrategias de supervivencia que tenía esta gente era maravillosa, aunque vivían en condiciones de subsistencia, vivían, porque su cultura los ayudaba a sobrevivir. En cambio, el mercantilismo actual, el pago mensual que les hacen las empresas, ahí callados y que no haya conflictos y que no haya disturbios, más, obviamente, ellos se han judicializado también, han logrado cobrar, algunos los que tienen. O sea, entraron directamente a una vida mercantilista, vida de dinero, y perdieron todo lo que es su pauta cultural. Por lo tanto, obviamente, y estoy hablando de nuevas generaciones, por eso digo perdieron, obviamente una pauta cultural, si vos sos pastoril no se pierde tan fácil, pero las nuevas generaciones, los chicos actuales, son gente que ha vivido únicamente la época petrolera, con todo lo que eso significa. Algo queda en esas generaciones que han mamado ese territorio y son las que sufren hoy el territorio. Todas las encuestas que hicimos a personas que hoy tienen 50, 60, 70 años, que son la gran parte de las personas que viven ahí o permanecen en el campo, mantienen eso, digamos, lo mantienen, aunque es muy difícil transmitírselo, por eso digo, a las nuevas generaciones. Lo hacen, pero las nuevas generaciones ya son nuevas generaciones del petróleo. Y tal vez recuerdan lo otro con nostalgia, con la nostalgia del abuelo. Pero, digamos, la situación es totalmente distinta. Con los chicos jóvenes, que obviamente ven en esa actividad, ven que ahí está también el desarrollo, digamos, ¿no? Otras posibilidades. Entonces eso ha afectado muchísimo. Hoy la actividad agrícola bajo riego es muy difícil precisamente por esa nueva territorialización de reactivarla. Va a resultar muy complejo porque ha impactado sobre la cuestión laboral, no hay empleo agrícola porque la diferencia de sueldo es abismal y no se puede vivir tampoco con un sueldo agrícola en 25 de mayo. En 25 de mayo las cosas valen 10 veces más y bueno,
Obviamente, las generaciones anteriores son las que nos mantienen vivo esto, pero claro, esa generación también de a poco se va perdiendo, hay que ver cómo se recupera esto. En principio, bueno, las investigaciones dan cuenta de la presencia de pueblos originarios, sobre todo en principio en el río Colorado, con bueno, las excavaciones que hizo Gradini y todos esos estudios que dan cuenta de digamos, los asentamientos, en principio temporarios, pero durante tiempos importantes, de los grupos cazadores, recolectores que ahí se ubicaban. Lo mismo, digamos, para la ribera de los ríos, la presencia del río Salado, del río Atuel, pero la presencia del agua es fundamental para todo tipo de asentamiento. La ribera del río Colorado estuvo habitada hace más de 8.600 años. Es el registro de poblamiento más antiguo de la provincia y estuvo ocupado por sociedades cazadoras recolectoras hasta mediados del siglo XVIII. La organización cultural del pueblo mapuche provocó la incorporación del ganado para el comercio entre la frontera bonaerense y el Mamuel Mapú. Hasta la mitad del siglo XIX no se registraron asentamientos permanentes, solo nómades. Luego de la campaña del desierto, estas tierras fueron asignadas al general Juan Ayala, primer gobernador del territorio, y al teniente coronel Martín Garrico. El proceso, digamos, de reparto de la tierra, de apropiación de la tierra, como decimos nosotros, marca mucho y creo que es el punto de partida también para entender la cuestión de la geografía actual de la Pampa, porque ese proceso no solamente significó la presencia o el surgimiento del latifundio con grandes extensiones de tierra repartidas entre personas que accedieron a través de un régimen legal de tenencia de la tierra, ¿no? Lo que se llamaron tanto la ley de empréstito como la ley de subasta pública, que digamos repartieron cerca de 7 millones de hectáreas en la provincia. Ahí justamente estamos escribiendo un nuevo libro que tiene que ver también con recuperar, pero desde una visión geográfica, esta cuestión de cómo se construye esta cuestión de la geografía y la territorialidad pampeana en el marco del proceso de apropiación de la tierra. Entonces hay, digamos, grandes propietarios de 300.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, que concentran sobre todo, claro, las mejores tierras. Con respecto a la ley de premios, que es la ley, digamos, por la cual se reconoce el trabajo de todos aquellos que estuvieron en la conquista militar al desierto, también, aunque tiene un menor impacto, digamos, es mucho menor porque la ley de premios en La Pampa entrega 700.000 hectáreas frente a las 7 millones de hectáreas que habían entregado las demás. Y no son las mejores tierras, digamos, mejores tierras entre comillas, porque estamos, digamos, hablando de mejores o peores en función de un modelo económico que valorizó un sector de la provincia, que es aquel que está al este de la isoieta de 500 milímetros. ¿Por qué decimos nosotros que esa isoieta ha sido la primer fragmentadora del territorio? Porque, digamos, puso a unas tierras como valorables, y las entregó, obviamente, al sector político y económico de mayor poder, creó unas relaciones de poder específicas ahí, y lo que se llamó el oeste árido, el desierto, es decir, lo que no es, le decimos nosotros, la negación al modelo, a lo que el modelo de la generación del 80 pretendía. Entonces, al negar, desestimó toda una cosa que ya había de organización previa en esa zona, la desestima el modelo. Por eso nosotros estamos borrando de la cabeza de la gente la idea que el problema es la aridez. El problema, cuando nosotros decimos que el problema es la aridez, estamos, digamos, siendo funcional a un modelo hegemónico que dijo que la aridez es la negación. La aridez no es ningún problema. A ver, hay lugares mucho más áridos que el oeste de La Pampa. Sin embargo, la idea de valor, la idea de progreso de la generación del 80 se puso sobre el otro lado. Y esa famosa isoieta
fragmentó el territorio entre lo que valía y lo que no valía, o sea, el valor y el desvalor. Y ahí, bueno, ahí tenemos esas situaciones que ocurrieron, digamos, con la tierra en el oeste. La ley de premios, entonces, para los generales, estamos hablando de Roca y su familia, y bueno, y tantos otros, tanto Duval como Gobernador Ayala, que, bueno, Gobernador Ayala, digamos, tuvo una, donde ahora está el paraje de Gobernador Ayala, gran parte de las tierras que él tuvo por la ley de premio, las tuvo ahí en la ribera del río Colorado.